Bueno, equipo, un día más aquí, estamos en el Arocast número 2. Hoy, como ya sabéis, nosotros esto lo usamos mucho pues para formarnos nosotros mismos, como decimos siempre, en temas de deporte y empresa. Y pues el invitado de hoy, que ahora lo veréis, para muchos conocido, para otros pues seguro que conocerán a alguien nuevo muy interesante. Hoy estoy aquí con José Ángel Hierro. Buenas Gracias, tardes. José. Para quien no lo conozca, José, pues bueno, aparte de su oficio, es funcionario en el Ayuntamiento de Jaca como recaudador municipal. También fue el primer jefe de fomento del Ayuntamiento de Jaca. También ha estado pues en temas políticos durante muchos años. Pero bueno, para el que no lo sepa, pues José, aparte de ser el primer director deportivo del Club de Judo Campai, fue presidente durante un corto periodo de tiempo, porque luego fue elegido presidente de la Federación Aragonesa de Judo, que hasta día de hoy sigue siendo presidente, lleva ya su segundo mandato, empezó en 2016-2020 y ahora está en el segundo 2020-2024, así que hoy aprenderemos mucho de clubes y de federaciones, pero aparte también es el director formativo, vamos a decirlo, porque el Escuela Federativa Nacional. Eso sí. es, de la Federación de Judo Nacional. Como ya sabéis, el judo tiene una formación bastante reglada y que se respeta muchísimo, no es como en otros deportes, eso es algo digno de engrandecer del deporte del judo. Y pues José es el director de toda esta formación a nivel nacional en la Federación de Judo y aparte, para que no le haga preguntas trampa, cinturón negro de sexto dan. Así que, como hemos dicho, muchas gracias, José, por atendernos. Yo, como siempre, a José lo conozco desde hace bastantes años, pero lo conocí cuando trabajaba ya más profundamente en la Asociación de Empresarios y no sé si esto tú lo sabes, pero teníamos seleccionadas a 3 o 4 personas a las que ir a hablar, a contarles nuestro proyecto para ver cómo lo veían. Tú fuiste una de ellas. José fue una de las personas a las que quisimos reunirnos con él pues para explicarle lo que íbamos a hacer y a ver cómo él lo veía y si lo veía factible o no, o era una locura o nunca iba a poderse realizar. Y la verdad que te estamos muy agradecidos porque siempre nos has apoyado en todas las dudas que hayamos tenido, así que nada, hoy Gracias te voy a sacar más información. Así que lo primero que hacemos siempre es preséntate. Yo te he hecho una pequeña presentación, pero bueno. Gracias por la presentación casi institucional, ¿no? Pero la verdad es que soy una persona de Jaca, que he tenido la suerte de poder vivir en Jaca. Yo empecé a hacer judo y me gustó el mundo del judo y lo primero que hice fue, como bien has dicho, en mi federación está muy reglada la enseñanza. Allá ya por los años 90 no cabía en la cabeza de nadie que una persona sin titulación impartiera clases de judo. Entonces, lo primero que hice fue formarme como profesor de judo y luego buscarme... Pero no, José, eso era a nivel mundial realmente. Sí, bueno, o sea, estaba en España, pero por supuesto nuestra tradición se ha hecho en todos los países exactamente igual, ¿no? Entonces, en el año 90 yo me planteo ser profesor de judo, busco mi primera formación y paralelamente me tengo que buscar un trabajo para sobrevivir. Entonces, es al revés, o sea, entro a trabajar en el ayuntamiento como consecuencia que necesitaba complementar mi labor de profesor de judo porque era imposible, prácticamente casi como hoy, vivir exclusivamente de profesor de judo. Y a partir de ahí pues inicia un periodo de formación, tanto a nivel técnico como personal, en el que lo que he procurado siempre ha sido pues alcanzar las máximas cotas de profesionalidad dentro de mi ámbito. Y hoy tengo la suerte, como bien has dicho, pues de ser director de la Escuela Federativa Nacional, que es la Escuela Nacional de Entrenadores, para los que lo conocían con los términos antiguos, de la Real Federación Española de Judo, es decir, la persona que coordina, más que dirige, que coordina la formación a nivel nacional, tanto de títulos, de lo que hoy ya son títulos oficiales de técnico deportivo de grado superior y técnico deportivo de grado medio, como las titulaciones federativas, que no solo son de enseñanza, son también de arbitraje, que son los propios cinturones, los grados que tenemos, y todas esas personas auxiliares pues que llevan desde la gestión de oficiales de organización, cronometraje y los propios cursos que hacen para los gestores de federación, internos y externos, para que tanto a nivel administrativo como a nivel de seguimiento de competiciones, porque está absolutamente todo reglado, informatizado, desde la inscripción en un campeonato hasta el resultado final. Y sí, todo eso lleva un proceso, lo has vivido, ¿no? Y todo eso pues lleva un proceso que conlleva pues lo que es deporte, pero también administración fundamentalmente, ¿no? Muy bien. Y luego pues a partir de ahí pues me involucraron en una federación para los que no lo sepáis, es que claro, cuando tú lo ves de forma ajena parece que son unos señores que están ahí en Madrid, en Zaragoza, que gestionan... Esa era mi primera pregunta. ¿Qué es una federación? La federación es realmente un grupo de clubs, un grupo de profesores, un grupo de competidores y un grupo de árbitros y técnicos que se juntan para mejorar
en la medida de lo posible las competiciones de todos los colectivos y que deben de hacerlo porque hacen dos funciones, una privada, ¿no?, que es su propia gestión y su propio funcionamiento, y una pública, que es función pública delegada, en la que suplen la función de la administración, que es la organización de campeonatos oficiales y la expedición de las licencias deportivas. Esas dos funciones son públicas y las tienen encomendadas por ley las federaciones deportivas. Por eso existe ese control externo de la comunidad autónoma en este caso y del Estado a nivel nacional sobre cómo deben estar estructuradas sus composiciones y demás. Pero siguen eso, una función pública y una función privada, ¿no? Eso es. Yo creo que eso hay mucha gente que no lo sabe, que al final efectivamente. Una federación no es, evidentemente, en una empresa, pero no es algo puramente privado, es una entidad ni privada, es algo puramente público. Es una entidad privada de utilidad pública y que hace alguna función pública. Por ejemplo, cuando un deportista sale a un campeonato de España, lo hace como integrante de la selección nacional. Claro. Pues y ese equipo lo es del Estado. O sea, para que lo tengamos todos claro. Lo que pasa es que el cauce de selección es a través de una delegación que tiene la federación. Cuando aquí organizamos en esta instalación de detrás, en el año 2015, el Campeonato de España Escolar, es una función del Consejo Superior de Deportes que delega en una federación autonómica, en este caso los Campeonatos de España en edad escolar, nacional y autonómica, y hace esa función. O sea, es una competencia pública que viene cedida para que lo organicen profesionales de ese ámbito. Más que nada pues porque el Estado no puede tener la estructura en España, en Francia lo tiene, o en otros países, de tener una estructura que le permita pues mantener una estructura estable. Pero es que ahora mismo lo que es más importante en estos momentos, las federaciones pues están asumiendo funciones de tecnificación, ya no solo son los CAR y los CEAR y los CTD, o sea, no son los centros de alto rendimiento, sino que también existen programas de tecnificación a nivel autonómico y programas incluso de club. El de hockey sobre hielo. Efectivamente, que son funciones que también competen a la comunidad autónoma en este caso, que lo regulan mediante convenio de colaboración entre las federaciones y la propia comunidad autónoma, pero es una competencia propia que es el desarrollo de la tecnificación a nivel autonómico, corresponde por ley a las comunidades autónomas en este caso, ¿no? Pues todo esto que parece que es un embrollo muy complicado, pero luego al final resulta que hay quien está, pues como te he dicho antes, los clubs, pues porque primero en una federación tienen que estar representados entre deportistas y clubs, tienen que asumir el 80% del total de los miembros de la asamblea. Es decir, el resto ya son técnicos, árbitros, directivos, pero es que el 80% son clubs y deportistas. Y además ahora con la nueva ley del deporte a nivel nacional, si, como es el caso de la Federación de Judo, si tenemos entre un 25 y un 40% de licencias femeninas en el total de las licencias que tramitamos desde 0 a 99 años, o sea, no los que tienen derecho a voto, claro, el 40% de la asamblea está constituido por mujeres. ¿Tiene que estar? Tiene que constituir como mínimo, porque lógicamente en judo es un deporte que siempre hemos hablado de la integración, pero porque la tenemos asumida, competimos juntos hombres y mujeres, arbitramos juntos hombres y mujeres, no nos separamos para competir, no nos separamos para arbitrar, no nos separamos para estar en los eventos, pero nos hemos adaptado también a esta situación. Lógicamente, en nuestro caso ha sido muchísimo más sencillo, pues es algo sustancial y natural con nosotros, ¿no? Muy bien. Ya se explica en grandes rasgos qué es una federación, pero ahora, ¿qué actividades más concretas tiene? ¿Cuál es el día a día, por ejemplo, bueno, no el día a día, porque el día a día me imagino que sea un poco un caos administrativo, pero ¿cuáles son las tareas o funciones que, por ejemplo, acomete una federación? Pues para que te hagas una idea, una federación como la Federación Aragonesa de Judo, que en estos momentos tiene unas 72 a 75 actividades al año, eventos que van desde el desarrollo técnico para el Gobierno de Aragón de los Juegos Deportivos de edad escolar, desde la categoría Benjamín hasta la categoría cadete, con la composición de los equipos a nivel autonómico para participar en las fases finales de los Campeonatos de España, sus propios programas de formación permanente, tanto de deportistas como de técnicos, como de oficiales, como de árbitros. O sea, aparte del formativo nacional, también tiene... Sí, lo que hacemos es, bajamos como en cascada, entonces lo que se hace es a nivel nacional se establecen las actividades formativas. Hay algunas que son de ámbito nacional en las que se puede participar. O sea, por ejemplo, la Federación Aragonesa puede hacer un examen de primera a quinto dan de cinturón negro en el que ese examen está regulado por una normativa nacional, se ejecuta íntegramente en Aragón porque hay personas con la capacidad de la titulación para hacerlo y cualquier persona que tenga licencia nacional se puede venir a examinar aquí, pero se hace específicamente en Aragón. De hecho, para que os hagáis una idea, en la formación a nivel nacional hay un 80% de formación troncal y un 20% de las propias federaciones autonómicas en función de su idiosincrasia
idiosincrasia o de sus particularidades, puede modificar. Hacemos también las competiciones que no son escolares, es decir, los campeonatos oficiales, por delegación también. Campeonato de Aragón, Campeonato de Aragón, Copa de Aragón también. Las Copas de Aragón son actividades ya, las Copas de Aragón y las Copas de España son entidades que dependen de la española o de la autonómica, que no tienen carácter de competición oficial para clasificarse en un campeonato de España, pero que sí que están integradas dentro de los programas de certificación como pruebas test, pruebas clasificatorias, ranking puntuable, porque al final todas esas actividades lo que sirven es para mejorar el nivel y la calidad, no solo de los deportistas, como he dicho antes, deportistas, técnicos, árbitros, etc. Y luego se hacen muchísimas actividades formativas en nuestro caso. La Escuela Federativa Autonómica, Escuela Federativa Aragonesa, pues hace cursos de superación técnica. Con los cursos de superación técnica no son más que un programa de formación permanente que pretenden que los alumnos adquieran las competencias mínimas que están establecidas para cada paso de grado, con lo que al final el examen se convierte exclusivamente en una prueba test como que se han adquirido esos conocimientos, porque ya las unidades que están establecidas en las unidades de evaluación pues ya lo que hacen es pues prever que esas competencias las conocen y las sabe desarrollar correctamente, ¿no? Y luego la formación de árbitros, es decir, también corresponde a la federación. También corresponde a la federación, a los nacionales a la nacional, los jueces árbitros y los oficiales autonómicos a la federación autonómica, que son las personas que dirigen, que en el caso del judo es un caso particular porque es obligatorio ser cinturón negro para poder ser árbitro, es decir, nadie viene del exterior. Hostia, eso me parece súper lógico. Pero aparte súper lógico es que no solo conoce el reglamento, sino que supone que ha competido. Que conoce la competición. Que conoce la competición. En deportes que llega gente que lo pueden hacer mejor o peor, en eso no me meto. Efectivamente, pero más aún para ser árbitro autonómico hay que ser segundo dan y para ser árbitro nacional hay que ser tercero dan. Vamos, es que el nivel de conocimiento, de exigencia sobre el deporte es altísimo, es decir, no existe un cuerpo paralelo de profesores, un cuerpo paralelo de árbitros, todos estamos entrelazados, ¿no? Por eso somos una de las federaciones modelos del Consejo Superior de Deportes en ámbitos de formación y una de las primeras que desarrolló las titulaciones en el periodo primero transitorio y posteriormente del régimen especial, que es en el que nos encontramos ahora, ¿no? Y luego pues hay otras muchas formaciones que os pueden parecer extrañas, pero que son enseñar a los clubs a gestionarse administrativamente, enseñar a los clubs a tramitación de licencias, porque además vamos hacia un proceso de digitalización total en el que en estos momentos la Federación Autonómica desde hace 20 años ya tiene un sistema de inscripción digitalizado de licencias, hace 20 años, pero ahora está a nivel de club y a nivel autonómico, pero se ha implementado gracias a un proyecto piloto de la Aragonesa que ya ha sido asumido por la española con un proyecto de financiación europeo, se implanta a nivel nacional, con nosotros como ya está de 25, con nosotros como proyecto piloto en el que parte del deportista y acaba a nivel nacional, es decir, a partir de ahora todos los deportistas de España van a tener la misma aplicación, por el mismo sistema, para tener su licencia, para tener su club, para tener sus actividades, para poderse inscribir, para tramitar absolutamente para todo. Y por un sistema de validación, el padre del niño si es menor o el propio deportista inicia la tramitación, el club valida, la autonómica valida, la nacional valida, pero da igual para tramitar una licencia que para ir al campeonato de España universitario que tendremos aquí en Jaca el próximo 10 de mayo, 10 y 11 de mayo, o para inscribirse al Grand Prix de París si eres el clasificado, ¿no? Para que tengáis una idea de... Pues eso hay que formar al personal administrativo que está en la federación, al personal administrativo que está en los clubs o a los propios profesores que durante el seguimiento de una clase pueden ir apuntando a sus alumnos a las actividades, por ejemplo. Pues para eso también hay que formaros. Y un periodo muy importante previo, te digo, nosotros hace 20 años que lo implantamos cuando todavía se mandaba todo en papelito, en un papel, en un fax, que tenían que comprobar que iba, esas cosas. Todo eso, gracias a Dios, nosotros hace años, y tiene un gran grado de seguridad, primero porque el deportista tiene que tener la licencia prevente, tiene que tener su seguro, y esas validaciones, esas comprobaciones, ya no hace falta hacerlas, porque si no estás en el sistema no existes, ¿no? Me lo conozco. Por eso, bueno, sí. Siento el rollo, pero es un poco para que veáis cuál es lo que es la administración, ¿no? Y sobre todo, pues, la otra parte importante es, pues, colaborar con las administraciones en el programa con el de tecnificación. Al final, los primeros interesados somos nosotros. Sí que es verdad que esto al principio nació como una subvención, incluso los propios juegos escolares, ¿eh? Es decir, lo tenía que hacer el gobierno de Aragón y te lo pagaban. Ahora ya no te pagan todo y te dicen que lo hagas tú una parte y te lo subvencionan en parte, pero la verdad es que para lo que sirve es para que, con un control de dinero público, lógicamente, desde la comunidad autónoma, pero que se pueda desarrollar de la mejor forma posible y con la cercanía. Somos como los ayuntamientos de la administración, en este caso, somos esos que estamos encima de los clubes y de los deportistas, pues para poder desarrollar este tipo de actividades, ¿no? Porque
Las aulas de tecnificación aquí en Aragón, por ejemplo, se encuentran en Binefar, ¿no? Si no me Ahora hay equivoco. 2 aulas de tecnificación en Aragón ya, una que se encuentra en Binefar y otra en el IES Pirámide de Huesca. Estamos desdoblados ya. En estos momentos ya tenemos 4 aulas, 2 y 2. Ha subido muchísimo el volumen desde su implantación en Binefar. Aquí lo que se pretende es el primer paso de la tecnificación, o sea, el primer paso de lo que sería el alto rendimiento. Lo que pasa es que por las edades a las que afecta llamarlo alto rendimiento me parece una aberración, ¿no? Entonces tecnificación, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Compaginar la actividad deportiva con la actividad académica, con un nivel de exigencia académico y deportivo de tal forma que si no superan ese nivel de exigencia académico y deportivo no pueden continuar. Eso pues crea cierta inquietud, pero también obliga a cierta responsabilidad, tanto en el ámbito deportivo como en el académico. Y nosotros además tenemos la suerte de tener un eslabón superior, es decir, no somos finalistas en cuanto a las aulas de tecnificación, sino que alumnos de las aulas de tecnificación de Binefar han podido acceder al CAR de Madrid en este caso, que es nuestro centro nacional de referencia, junto con el CEAR de Valencia, pero ellos están en el CAR, bien con una beca permanente, interno, externo, es decir, está muy escalonado y el propio programa de tecnificación autonómico está coordinado a nivel nacional con un técnico de coordinación nacional, que encima es nuestro, es de Aragón, que en este caso, lo mismo que Raúl Clemente dirige, es el director deportivo de la Federación Aragonesa, pues Daniel Pions es el coordinador de programas de tecnificación nacional, es decir, aragoneses en el CAR, aragoneses que están implicados en esta estructura desde un principio y que entendimos, o que entendimos en nuestro conjunto que era la única forma que tenía sentido hacer esto, porque si no matarías, cerrarías el paso ya a nivel autonómico, ¿no? O sea, para mí la federación ya no voy a decir la federación, el deporte del judo, normal que el Consejo Superior de Deportes siempre os ponga como un ejemplo federativo, pero es que yo creo que la estructura y organización que tenéis en todas las facetas con respecto a otros deportes es muy alta. Por ejemplo, comparándolo con la de deportes de hielo, que la Federación pues, de Deportes de Hielo, para empezar, es un poco rara, porque somos una federación que lo único que comparte es el terreno. Para que te hagas una idea, es como si juntaran el rugby, el fútbol, el hockey hierba en una misma federación. Estamos hablando de judo, pero la Federación de Judo tiene deportes asociados. Es judo, jiu-jitsu, aikido, wushu, defensa personal, que se hacen en superficies distintas, pertenecen a especialidades distintas y algunos de ellos son muy pequeños, como pasa también en la Federación de Hielo, ¿no? Claro, pero mi diferencia es la gran diferencia que yo veo es la estructura que tenéis y la prioridad que dais a la formación, ya no solo de entrenadores, sino a nivel de técnicos, a nivel de clubes, a nivel de todo. Entonces, eso hay una razón importantísima, y perdona, que es que las personas que imparten judo son profesionales, es decir, o sea, a nivel autonómico, pues ahí estaremos 14, 15, 16 titulados superiores de los antiguos entrenadores nacionales y técnicos deportivos superiores, un total de 45 o 50 profesores dados de alta de las distintas categorías, con los auxiliares unos 70 o 80, pero es que todos estos se dedican profesionalmente a impartir clases. Claro. Y entonces, para ellos está dentro de la idiosincrasia del propio deporte. No es alguien que abra una puerta y o sea, están dentro, y eso ayuda muchísimo a este tipo. Y luego, pues porque como es así, por ejemplo, una licencia de un deportista adulto vale 70 euros y el 50% ya es el seguro deportivo. Entonces, por ejemplo, para que os hagáis una idea de los 270 o 280.000 euros eso te quería preguntar. De presupuesto, ¿De qué presupuesto que tiene una federación autonómica. Eso es, o sea, 280.000 más o menos es lo que tiene la Federación Aragonesa. No, es el presupuesto de la Aragonesa. Y de eso, para que os hagáis una idea, 140.000 euros se destina a actividades deportivas. O sea, la mitad. El 50%. Unos 100.000 euros, 60 y tantos mil, 70.000 son los seguros deportivos y 30 y tantos mil las cuotas que tenemos que mandar a la española. Es decir, o sea, un 40%. Euros, y queda un 10% que son gastos de personal, entre los que están incluidos los propios técnicos deportivos, más personal administrativo, más seguros obligatorios, gastos de administración, material, programas furgonetas, programas informáticos, es decir, todo el corriente se destina a actividad deportiva. Y eso es importantísimo, porque si todo el corriente se destina a actividad deportiva, sí, por supuesto hay partidas de gestión, hay partidas de marketing, pero esas partidas las ampliamos o las reducimos en función de los ingresos privados, porque nosotros nos financiamos en parte con las subvenciones del Gobierno de Aragón, programa de tecnificación, subvención ordinaria o juegos escolares, con nuestras propias cuotas, las cuotas que son las licencias, está lo que se paga la española, el seguro y la cuota que se queda en la aragonesa, ¿no? Y el resto son aportaciones de empresas privadas, que tenemos un buen grupo de patrocinadores que son los que nos dan, y el dinero que obtenemos también
también vía subvención o vía contrato de patrocinio de las entidades públicas y privadas cuando hacemos los eventos de repercusión económica importante que... ¿Cobráis entrada? No, más que cobrar entrada, que los propios ayuntamientos, la Diputación Provincial o las entidades privadas financian en parte esos eventos, ¿no? O sea, estamos hablando que de gastos la mitad son en actividades, sí. El 40% va a seguros y a federación. Sí, que son obligatorios porque ya sabes que no se puede pagar licencias sin seguro. Sí. Es además 100%. Sí. Y luego hay un 10% que es gastos de personal, mobiliario, sistemas informáticos, etcétera. Y luego de ingresos tenéis cuotas, subvenciones por programas que realizáis, subvenciones que da el propio gobierno o patrocinio. Vale. ¿Qué margen tiene un presidente en una federación tan reglada para poder aplicar ideas diferentes a las que se vengan haciendo? Pues a ver, pues si los programas son buenos, o sea, el margen está en los programas. Es decir, o sea, las actividades. En todas las actividades tú puedes hacer un programa muy reglado o puedes hacer un programa abierto. Es decir, tú puedes hacer un programa de formación en el que se hagan todas las actividades en Zaragoza. Puedes hacer un programa de formación como se hace el que está regulado porque somos una federación que está en toda la comunidad autónoma. Claro. Desde Canfrán hasta Teruel, desde Zaragoza a Ainsa, Voltaña, Graus, Benavar. O sea, que yo entiendo una de las grandes, por lo que veo que por dónde vas, es que tú cambiaste el modelo de en vez de hacerlo todo en Zaragoza, moverlo todo a nivel autonómico. De hecho, en estos momentos, más del 50% de la actividad se hace fuera de Zaragoza. ¿Por qué? Pues porque lo que hacemos es aproximar la federación a los deportistas, no que los deportistas tengan que ir a la federación. La sede está en la casa de federaciones. Sí, la sede está en la casa de las federaciones, pero yo no bajo habitualmente. O sea, ahora con los medios electrónicos, firmo electrónicamente cada día, por la tarde, por la noche. Los grupos de trabajo están en sus poblaciones. O sea, ¿todo el mundo teletrabaja en la federación? Menos un administrativo que está físicamente en la casa de las federaciones. Todo el mundo trabaja a través de la aplicación o en sus domicilios particulares fuera de los directores deportivos, los entrenadores, comité de arbitraje, el comité de enseñanza. Tienen un espacio, si lo desean, donde tienen medios, pero todo el mundo está habituado a este sistema de trabajo, que además compaginan con sus propios clubs, con sus propias actividades como profesores o como árbitros, ¿no? Y no necesitan tener un gran espacio, una gran ubicación. Claro. Y de hecho, gracias a este sistema de aplicación informática, pues con una administrativa a media jornada se puede funcionar administrativamente. O sea, a nivel... Eso está muy bien. A nivel... Porque lo que se ha evitado es ese tipo de coste de personal que son los que inflan. Yo sé que hay federaciones que tienen un 50% de gastos que son de personal. Correcto. No es nuestro modelo ni nunca lo ha sido. Trabajar para el judo no es que trabajes gratis, pero lo que no se produce es que la estructura administrativa sea la que arrastre el movimiento federativo, ¿no? Me sorprende mucho que un 50% del presupuesto, me gustaría, hablo sin saber números de otras federaciones, pero que un 50% vaya destinado a actividades. Me sorprende y me gusta, la verdad. Pero además es que tenemos 4.250 licencias en Aragón. Es decir, es un volumen altísimo, incluso comparado con comunidades autónomas como Valencia, Cataluña... Si no me equivoco, hay 90.000 judocas en España, sí, unas 100.000 más o menos. Que creo que era el cuarto o quinto deporte con de las que la mitad están en Madrid aproximadamente, y el resto distribuidas por las comunidades, pero tenemos 4.250, que está muy bien para una comunidad autónoma. En relación a la población que tenemos, estamos en un ratio de los primeros probablemente, ¿no? Francia, que es un competidor. ¿Cuántas fichas federativas tiene Francia? Está ahora mismo en 1.100.000 licencias. 1 millón. Pero es que el comité departamental es 64, o sea, nuestro equivalente a la provincia de Huesca. He dicho el comité departamental, no la liga de Aquitania. El comité departamental 64 va a andar por unas 25.000 aproximadamente, una cosa así. Casi una cuarta parte que... Entonces, a ver, primero, ellos su impregnación en las estructuras es todavía mucho mayor. Si nosotros hacemos función pública delegada, ellos tienen a sus funcionarios entroncados dentro de la administración. Es que es distinto, es que los antiguos... Ahora ha habido un poquito un cambio de legislación, pero... ¿Cuál crees que es mejor? ¿Qué sistema crees que es mejor? ¿El nuestro o el de ellos? Bueno, uno intermedio, es decir, en el que exista una colaboración y un apoyo a las administraciones, pero que la gestión la realicen la gente que está en el mundo del deporte, ¿no? Y además una cosa, nosotros tenemos una limitación de mandatos autoimpuesta. Nosotros tenemos una limitación de mandato de 12 años en mi caso de presidente, que yo además ya he manifestado que no quiero superar los 8, porque entiendo que es un tiempo adecuado. O sea, y que al final acabarías como en presidente. Principio, salvo que no ocurra alguna cosa extraña, le dije que no me presentaba a la reelección en la asamblea que celebramos la semana pasada, y la verdad es que entiendo que debe ser así porque cada vez tenemos gente más profesional y mejor capacitada y no podemos paralizar a las generaciones que están
están viniendo por detrás y que además de esa formación tienen un bagaje profesional, deportivo y de competición altísimo y de gestión, y que tenemos que aprovechar esos tirones, pues porque es la única forma de pues, que estemos hablando de que ahora en Aragón se vayan a hacer, por ejemplo, ese campeonato español universitario, pero que tengamos a deportistas en el CAR de Madrid, que tengamos 2 aulas de tecnificación, que tengamos un entrenador en el equipo de la ONCE, otro entrenador en el CAR de Madrid, que tengamos 2 licenciados en educación física, que además son técnicos deportivos superiores de judo en las 2 aulas de tecnificación, que tengamos más de 350 personas en los programas de tecnificación, desde la captación de talento hasta la máxima, que tengamos más de 40 oficiales y árbitros que estén trabajando, que tengamos más de 50 profesores que estén impartiendo enseñanza, que tengamos más de 25 o 30 voluntarios que puedes llamar en cualquier evento de competición para ayudarte a hacerlo, y que todo esto sea una estructura piramidal, ¿no? Porque la estructura de la federación son 3 partes, ¿no? Una es la gestión, otra es la enseñanza y otra es el área técnico-deportiva, arbitraje, pero es que de cada una salen comités que son gente que está trabajando no desinteresadamente, porque hay compensaciones, indemnizaciones, pero sí que están trabajando todos en una misma línea. Y yo no soy más que una persona que está ahí simplemente dejándoles trabajar y coordinando, pero nada más, ¿no? Vale. Hablando de lo de desinteresadamente, sé que en otras federaciones, por ejemplo la Nacional de Hockey sobre Hielo, el presidente se asignó un salario que me parece súper lógico. Al final, la de judo también está asignado, o sea, sí, la de judo nacional, por supuesto, exacto. También. O sea, me parece que es que no hay otra forma de gestionarlo hoy por hoy. Exacto, hay gente que lo ve mal y dices, pero tú sabes cuántas horas mete esa persona para... Te puede gustar más o menos, pero las horas las mete, ¿no? En una autonómica, ¿el presidente puede tener asignación salarial? Sí, puede tener, está legalizado, está regulado, puede tenerla. En el caso de la Federación Aragonesa no se perciben más que indemnizaciones por desplazamientos cuando se producen exclusivamente, pero no, que son indemnizaciones y no retribución, pero en el caso de federaciones autonómicas como la nuestra, con menor presupuesto que la nuestra, sí que existen retribución con carácter permanente. Claro, pues porque que se les exige un mínimo de horas por ya supuesto, reales. Pero no solo un mínimo de horas, es que las propias estructuras depende de cómo están. En este caso es una estructura mucho más expandida, más plana, en otros es más personalista a lo mejor, o más... Pero también hay que tener en cuenta que la gestión es inmensa, es decir, o sea, la gestión no solamente son los clubes o los deportistas, sino es que se generan muchísimas situaciones de reserva de espacios que tienen que hacer el personal administrativo, porque tienes que acabar negociando con administraciones, con proveedores de servicios. Al final son, en nuestro caso, 4.200 personitas que se van moviendo por ahí, unos pequeños y otros mayores, pero que tienen actividad muchas veces de forma simultánea. Y además ahora puedes estar haciendo perfectamente un campeonato de España, una fase autonómica de un campeonato de España absoluto, y simultáneamente tener una escolar en Zaragoza, otra competición aquí y otra competición en el extranjero, ¿no? O sea que el mismo día puedes tener... Vale, vamos a cambiar de tercio. Ahora que ya hemos conocido un poco más lo que es una federación, su día a día, vamos a tener... Bueno, no lo voy a anunciar porque no sabremos la fecha que lo vamos a poder hacer, pero vamos a grabar con... Pues hemos grabado con el presidente de una federación, vamos a grabar con el gerente de una federación nacional, que al final el gerente es el que lleva más el día a día en nuestro caso también, efectivamente. Entonces, están contra la parte económica y el personal, fundamentalmente. Eso es. Entonces también queremos ver ese punto de vista, porque yo he sido el primero que, hasta que no me metí en el mundo de la gestión administrativa, bueno, o el business deportivo, por así decirlo, era el primero que criticaba siempre a las federaciones porque no hacen nada. Ya sabes, lo típico que decimos los deportistas cuando no tenemos ni idea, que exigimos más a nuestra federación. Imagínate que esa es la percepción de las personas que estamos dentro, pues imagínate la que se puede tener desde el exterior, y sobre todo pues con las noticias que aparecen en prensa de ciertas federaciones. No voy a polemizar ni en una ni en dos, pero o sea, nuestros grados de control son absolutos. Tenemos auditorías obligatorias de carácter externo, pero tenemos nuestros propios organismos de control interno. O sea, tenemos una comisión de auditoría y control a nivel autonómico, a nivel nacional, pero es que estamos, además de que nuestras cuentas las supervisa la administración porque son objeto de subvención, tenemos nuestras auditorías obligatorias por empresas externas que auditan cada... Es una locura de gestión. Pero eso los deportistas no lo sabemos ya. Efectivamente, por eso, pero yo no sé, pues imagínate a nivel externo, ¿no? Exacto. Pero bueno, me alegra haber hablado de todo esto. Hay tres áreas que te quiero preguntar. Tema federativo. La siguiente es tema clubes. Lo mismo que le pregunté y le iré preguntando a todas las personas que vayamos entrevistando. ¿Cómo ves el mundo de club deportivo hoy en día? ¿Cómo ves su futuro a corto, medio, largo plazo? ¿Y cuál es tu opinión acerca de...? A ver,
Primero es el concepto del club. O sea, hay muchos conceptos de club diferentes. Tenemos en el judo, pero también en cualquier otro deporte, conviven ellos y pueden convivir. Y son estructuras completamente distintas en cuanto a su funcionamiento, pero que todas ellas pueden ser positivas, ¿no? El Club de Judo Kanpai de Jaca es una sociedad deportiva que nace en el año 67 y que mantiene una estructura muy parecida a los clubs franceses, es decir, una serie de socios que se constituyen en club, que eligen sus estructuras de dirección, su junta directiva, y que ya en el año 67, no en el año 91 cuando yo soy director deportivo, ya en el año 67 contratan a una persona con un contrato laboral en esos momentos para ejercer de director deportivo y impartir las clases. O sea, si yo empecé en el año 91 en Jaca, cuando el resto de los clubs pues práctica, pero es que en el año 67 se trae una persona de fuera de Jaca para que imparta las clases y se le paga, ¿vale? O sea, es un concepto ya empezamos que es completamente distinto, ¿no? El Kanpai mantiene esta estructura, el Kanpai ha tenido siempre a sus profesores contratados, unas veces de forma directa que han sido empleados en el propio club, otras veces como es ahora, con un contrato de colaboración con una empresa como es Aroc Sport, mediante un contrato de prestación de servicios. ¿Y con quién conviven? Pues conviven con otras actividades de promoción deportiva, como pueden ser un colegio que se constituya en club y que ahí se haga una actividad deportiva y que esté federada en judo o en cualquier otro deporte y que tengan sus estructuras X, o bien porque los propios alumnos con sus cuotas la financian además, o otras actividades que son empresas de servicios, tal cual, que trabajan con distintas modalidades deportivas y que están dados de alta en las federaciones con una estructura de sociedades deportivas o de clubs de carácter básico para poder emplear su actividad, o incluso empresas privadas, cojo mi gimnasio, abro mi puerta, constituyo mi empresa, pago mi cuota social mi cuota por pertenecer a ese club con una cuota privada, y los deportistas que pertenecen a ese club, esos deportistas, junto con el técnico, se constituyen en un club deportivo para participar en una competición. Vamos desde el ámbito puramente social al ámbito totalmente privado, en el que dirige la actividad económica es una empresa privada y la actividad deportiva por otro lado, y luego otros mixtos como pueden ser colegios, incluso en algunos sitios están dados de alta la Academia General Militar fue un club, o el CAS Sobrarbe, o el ayuntamiento de no sé dónde que se da de alta como club. No, el Club Hielo Jaca antiguamente nació como club siguen deportivo del Ayuntamiento de Jaca. Hoy siguen perviviendo todas estas estructuras tanto a nivel autonómico como nacional. ¿Cuál es mejor? Pues la que mejor se adecue a la realidad del sitio y el concepto de las personas que mantienen esa estructura, ¿no? Es tan malo que un club funcione como una asociación si realmente no es una asociación y es una empresa de servicios, como al contrario, ¿no? O sea, lo que se debe de adecuar a cuál es la realidad social, o sea, a cuál es la realidad a la que se expone, y que realmente las personas que forman parte de eso lo sepan y sean conocedores de ello. Eso es lo importantísimo, ¿no? Pero ¿no crees que hay muchos clubes que están a medio camino de claro, todo? ¿pero por qué? Que piensan que son una asociación social, pero realmente están dando una prestación de servicios que debería estar reglada y gestionada por profesionales. ¿Por qué? ¿A qué nos ha llevado esto? Nos viene muy bien la primera parte de la intervención. El grado de exigencia que un club tiene en este momento para el funcionamiento en una federación como la nuestra y en las demás, pues poco a poco al final será el mismo, es que la persona que lleva la gestión, que en una población como Jaca tiene que ser un técnico ayudado por un grupo de padres, o pues tienen que tener ese grado de formación, y o lo tienen o no pueden seguir funcionando. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí que es verdad que se puede hacer un mal uso, un uso exagerado de una situación de club para convertirse en una pseudoempresa, cuando realmente no es una empresa, estás incluso gestionando, no voy a decir en diferentes condiciones, vamos a decir, ¿no? De las que serían con la empresa privada. Esa es una situación que se produce, pero por eso he dicho que se debe de ajustar en cada momento a cuál es la realidad. Si ese club tiene 100 personas, todos los socios están ahí, pues es que a lo mejor no queda más remedio que funcionar de esa forma. Pero otros clubs a lo mejor, pues efectivamente, son empresas que lo que hacen es utilizar la tapadera de una estructura o una asociación de carácter deportivo para hacer una actividad económica pura y dura, ¿no? Pero ¿en qué se ve eso? En la actividad que hacen. O sea, si solamente se limitan a impartir clases y no tienen actividad a su alrededor, asistencia a competiciones, formación de técnicos, si todo eso no existe, pues entonces es que es más una pseudoempresa. Si hay un capital social alrededor con una actividad social importante, pues a lo mejor va más en el otro sentido, ¿no? Por lo que veo, vosotros en el judo exigís que, bueno, por lo que veo no lo sé, pero que quiero que se comente. En el judo, por ejemplo, se exige que los clubes estén gestionados técnicamente por profesores titulados. A ver, para poder ser director deportivo de un club tienes que tener como mínimo el técnico deportivo, o sea, el nivel 2 antiguo, y para poder ser director deportivo de tu club y de otros, es decir, del que
tienes licencia de idiomas tienes que tener el grado superior, ¿no? ¿Y para ser profesor? Para ser profesor obligatoriamente tienes que tener el ciclo inicial de grado medio o el antiguo TD1 o nivel 1, pero bajo la supervisión de un TD3, o sea, de un técnico superior, que es el que ejerce al final la dirección de... Porque no se pueden presentar exámenes, no se pueden inscribir en actividades, no se puede... ¿Por qué? Porque al final lo que se conlleva de esta forma es no un control, sino que las personas que están allí pues estén capacitadas para hacerlo, ¿no? Y además no vale con tener la titulación, hay que estar colegiado. Una colegiación de ámbito deportivo a nivel nacional que te obliga. Pero es que, por ejemplo, para que os hagáis una idea, para que una persona se pueda sentar en una silla de entrenador en una Copa de España, o es entrenador regional o no se puede sentar. Digo, para que se pueda sentar en una fase final de un campeonato de España absoluto o junior, o es entrenador o es técnico deportivo en el superior, o no se puede sentar. Es que no puede ejercer sus funciones profesionales como entrenador si no tiene una titulación. Ni siquiera se le otorga la credencial, ¿no? Vale, nosotros tenemos una opinión muy clara, que es la que te comenté hace el día que nos reunimos, y por eso estamos hoy en día gestionando el Campai, y es que creemos que los clubes, pues de los tipos que hemos hablado, el extremo más social, que para mí es casi el 90% de los clubes hoy en día que tenemos en España, cuando se creó esta estructura en los años 60, pues claro, evidentemente de la familia solo trabajaba una persona, tenías más tiempo libre para poder implicar, ya fuese el padre o la madre, porque luego eso en casa cada uno lo decidía, y entonces al final estos clubes sociales funcionaban muy bien, pues porque en casa si apuntabas al niño o niña ibas a poder involucrarte en el club. Eso es. Yo hoy en día creo que eso se complica porque ya pues evidentemente en la familia tanto padre como madre trabajan, hay menos tiempo libre o menos tiempo para implicar en ámbitos donde si no llegas ya o vas justo económicamente en tu casa, pues evidentemente no vas a poder implementar tiempo. Una pequeña matización a lo que has dicho, el Campai nació con su junta directiva, pero eran socios activos, es decir, algo que es importantísimo, es decir, los socios son activos, es decir, los menores de edad, están representados en la asamblea por sus padres, pero los socios que constituyen la masa social son gente que practica judo. Esa es la gran diferencia. O sea, no son padres que gestionan clubs, son los socios que hacen judo. Ahí a donde voy. Esa es la gran diferencia. Eso, por eso he dicho que es un concepto básico que hay que conocer desde el principio. Los socios reales son la gente es el que compite. El que compite o el que va a hacer un judo lúdico, a hacer su entrenamiento, que puede haber muchas actividades, pero ese es el socio real de una actividad. No es padre que se pone de socio para... Efectivamente. Es que eso es una... No, a ver, cada uno puede funcionar como quiera, ¿no? Y luego hay clubes que tienen masa social, que tienen socios y que a lo mejor no son activos ni nada, pagan su cuota social. Por ejemplo, en judo, tú no puedes ser socio del Campai si no vas a judo, pero esto ha sido así desde el 67 y lo seguimos manteniendo. O sea, pagas tu cuota social, tú no pagas una cuota de enseñanza, tú pagas tu cuota social y tu cuota social te da derecho a la enseñanza, a la competición, a la actividad social. Es que yo eso lo veo bien, pero hay muchos clubes que no lo hacen y lo hacen de la manera en la que en vez de... Que encima, lo entiendo, la parte legal está, porque tú puedes tener abonados. En vez de captar abonados, lo que tratan de hacer es captar socios, que al final eso es un socio que no conoce el mundo del deporte. Como no, es que realmente no es socio. O sea, y tiene voz y voto, y eso acaba siendo tiene voz, un problema. Realmente hay que ver cómo están los estatutos. En nuestro caso, pero no, los socios de muchos clubes, porque me he mirado pues, de Jaca de bastantes los estatutos, acaban... pero si tuviera una cuota social alta, alta, no por elevada, sino en comparación con lo que... O sea, por ejemplo, para que el que se meta porque quiere. O sea, por ejemplo, en judo tú puedes pagar tus 30 y tantos euros al mes, 360 euros al año, pero tú vas todos los días a clase, tienes tu actividad. Si a ti te obligasen a pagar 360 euros al año para estar en una asamblea y decidir y votar, pues no los pagarías a lo mejor, ¿no? Correcto. Pues es que esa es la diferencia. Entonces, hay clubes que tienen sociedades activas. Mira que me he visto los estatutos del Campai, no lo había entendido así hasta ahora mismo. Es que esa es la gran diferencia. Al final, si tú quieres tener voz y voto, tienes que ser un activo del club, no puedes ser... Y ese es el secreto de que perduren en el tiempo, porque al final cuando existen problemas, porque tienen que existir, problemas me refiero, se va un profesor, o sea, estamos en unas sociedades que exigimos cada vez más a nuestros técnicos, queremos que la persona que esté educando a nuestros hijos o tenga la mayor formación, tenga la mayor formación, pero tenemos que ser conscientes que para hacerlo durante 9, 10, 11 meses al año, de forma continuada, o tiene una compensación económica que le permita dedicarse a eso, o tiene que buscarse otras vías de financiación para su propia supervivencia, que al final le optan por irse a otro sitio. O sea, entonces lo que hay que buscar en estos momentos son estrategias de gestión que permitan tener ese grado de exigencia, pero a la vez que los clubs puedan seguir funcionando como tales, ¿no? Esa es la filosofía. Esa es
la filosofía que nosotros planteamos en el contrato o convenio entre Aeroc y el Campai, ¿no? Para quien no lo sepa, una de nuestras actividades que casi no se ve en absoluto, porque es algo más administrativo que hacemos internamente, bueno, aunque Leo está, Leo es un compañero nuestro en la empresa que está contratado con nosotros, está horas en el gimnasio de Jaca, que encima lo tenemos aquí abajo, no lo hemos comentado, y aparte pues es el técnico que lleva toda la parte técnica del club de Judo Campai. Pues bueno, nosotros cuando nos juntamos con José y le explicamos un poco toda nuestra idea del mundo del deporte, este problema que estamos comentando lo puse encima de la mesa y me dijo, pues mira qué bien que lo digas, porque en el Campai tenemos este problema. Entonces llegamos a un acuerdo con el Campai, al final somos un proveedor de servicios en el que tenemos un acuerdo económico para que nosotros llevemos toda la parte administrativa y técnica del Campai bajo las directrices, evidentemente, de la junta directiva. Ahí está Marta, que es la presidenta, el director deportivo, que soy yo, pero la gestión corresponde. Pero está muy bien porque al final nosotros no nos metemos en el día a día del club ni en la parte social del club. Evidentemente, cuando nos habéis preguntado o nos habéis pedido consejo, jolín, pues hemos opinado y hemos ayudado en todo lo que hayamos podido, pero no cambiamos la cultura de un club o hacia dónde quiere ir el club. No, nosotros nos dedicamos meramente a llevar la parte administrativa y a llevar la parte imaginaros a grandes clubes como puede haber en Aragón, que pueden tener a personal contratado a jornada completa y no solo uno sino varios. Exacto. O personal de servicios o personal que mantiene instalaciones. Pues en nuestra realidad, que es la de Jaca, tenemos que adecuarnos un poco a esta situación, pero que también es una realidad que vale no solo para Jaca, sino incluso para grandes ciudades, para deportes en los que no se puede tener contratado a una persona exclusivamente a jornada completa para el desarrollo de una actividad, pues porque no da de sí el volumen, ¿no? Pero luego hay otra cosa más importante, ¿no? Que es que en lo que vamos observando por ahí, que es la convivencia del sector público con el sector privado, ¿no? Esta parte también es importante. O sea, hay muchos proveedores de servicios, unos son los clubs, otros son las empresas y otros son las propias administraciones, ¿no? Y en las propias administraciones, al igual que los clubs, al igual que las empresas, tenemos que jugar todos en igualdad de condiciones, ¿no? Porque cuando una actividad... Tendríamos, bueno, de hecho legalmente está así establecido, es decir, una actividad, por ejemplo, que no sea una competencia exclusiva pública y que se pueda realizar por un club o por una administración o por una empresa, en teoría la ley dice que debería estar cubierto con un precio público que debería cubrir el coste del servicio. Es decir, si un ayuntamiento se pone a impartir gimnasia en una instalación municipal, o sea, no puede financiar o subvencionar el 80 al 90% del coste de esa instalación, de su mantenimiento, costes mediales, personal. O sea, tendría que alcanzar con el precio público correspondiente, porque está en competencia con una empresa privada que se dedica al uso, tendría que alcanzar el coste del servicio. Eso está establecido en la ley, ¿no? O sea, no es algo que me inventé yo, ¿no? No. Entonces, yo esto no lo sabía hasta que me lo explicaste y me quedé un poco sorprendido. Claro, es decir, si ese servicio solo lo puede prestar él y no lo puede prestar la actividad, bueno, ahí puede hacerlo. Pon un ejemplo, por ejemplo, el del agua, que me explicaste. Sí, eso es muy sencillo. O sea, por ejemplo, si en Jaca hay una empresa que se dedica a dar cursos de natación de forma privada porque tiene su piscina y demás, y el ayuntamiento tiene la suya, pues tendría que alcanzar el coste del servicio sobre la repercusión de los costes. Tiene que ser tal que el coste del personal más las instalaciones tendría que alcanzar ese coste, porque si no, yo ahora me quiero montar una piscina privada para impartir, o un gimnasio para impartir una actividad y claro, pues aquí vale 10 y aquí vale 50, no, eso no, pero porque yo no lo puedo poner a menos de 50 porque es lo que me cuesta, pues habría que evitar que efectivamente la administración también cubriera esos costes y que además lo regulara con un precio público, efectivamente. Tiene que ir a cubrir los costes de lo que tiene que ir a cubrir esos costes. Que luego puede haber subvenciones, eso es otro tema, ¿no? Pero lo que es la actividad, porque si no estaría actuando pues en competencia con la actividad privada, ¿no? Y esto es extensible a muchísimas actividades, no solamente a la deportiva, ¿no? Y es importantísimo tenerlo en cuenta. Pero sobre todo por el concepto, que es cada vez tenemos mayor tiempo de ocio, cada vez la reducción de la jornada laboral es por un lado, pero el tiempo libre tanto de los propios trabajadores como de las familias, y luego cada vez se hace más deporte en familia, pues esto obliga a que cada vez prestemos más servicios y mayor calidad. Y luego la demanda de la calidad existe en todo momento. O sea, los primeros interesados somos nosotros, los que queremos hacer actividad en un club. Ya no digo que entremos en una estructura privada, sino en una actividad en un club. Claro que quieres hacerla en un tratamiento en condiciones, que esté en una instalación adecuada, pero que además que el personal que tengas allí esté formado y que pueda desarrollarlo correctamente. Pues eso tiene unos costes. Entonces no se puede tirar por los suelos esos costes, porque si no la calidad también acaba resentida, ¿no? Y eso es lo que tenemos que empezar a equilibrar entre todos. ¿Y qué
diferencia hay con tasa pública? La tasa pública pues sería para una actividad en la cual tú no puedes ejercerla directamente de forma privada porque es una competencia exclusiva municipal, y que entonces como máximo tiene que alcanzar el coste del ser, como máximo, en vez de como mínimo, como máximo. O sea, el coste del servicio. Entonces ahí sí que tú puedes bonificar o no alcanzar el importe total, ¿no? Pero es que son conceptos, uno es límite y otro es inicio, es que ¿no? yo eso no sabía, y cuando me pusiste el ejemplo de, por ejemplo, la traída de agua, por ejemplo, pues que la traída de agua como límite tenía que ser el coste que le costaba a Jaca traer el agua, y por ejemplo, pues un gimnasio como mínimo tenía que ser el coste de... Eso no lo es un sabía. ejemplo claro. Sí. Eso me quedó muy claro con ese ejemplo. Vale, muy bien, pues ya la tercera pregunta. Hay aquí una pregunta un poco salseante, vale, pero bueno, es el mundo de los eventos deportivos. Sí. Tú has estado en muchísimos, has sido o has formado parte organizador de muchos, creo que incluso, no sé si me equivoco, ¿estuviste en algo de la Olimpiada de los Juegos Olímpicos de Barcelona? Sí, yo empecé voluntario en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Eso, vale, eso es. Pero sé que estuviste en la famosa unión que se iba a hacer entre Aragón y Cataluña para todo el tema de organización. En el equipo técnico del gobierno de Aragón. En el equipo técnico para los Juegos Olímpicos. Entonces, como has estado metido en el mundo de los Juegos Olímpicos o de la organización de eventos de Juegos Olímpicos, y me parece algo increíble, porque al final yo creo que hoy en día muchas veces no le damos importancia a la historia, pero joder, los Juegos Olímpicos tienen años, tenemos los Juegos de la Antigüedad, tenemos otra vez los Juegos modernos. Me parece un evento que se debería de preservar sí o sí, porque tiene más historia que casi la historia reciente de nuestro país. Entonces, ¿cómo son la organización de unos Juegos Olímpicos? Resumido. A nivel de verano, de invierno, es complicado. ¿Has estado en ambos? He estado en ambos, he tenido la suerte de estar en ambos. Te lo voy a poner más simple, porque sé que es abismal, porque los de verano es una locura. Los Juegos de Barcelona del 92 están catalogados como los mejores Juegos de la historia. Entonces, ¿por qué? Por el concepto. Correcto. Por el concepto. Volvemos al origen de la primera conversación. ¿Cuál es el concepto de un club? ¿Cuál es el concepto de unos juegos? El concepto de los Juegos de Barcelona fue un proyecto de Estado en el que España, con Cataluña y Barcelona, organizan unos juegos, y en el que desde el primer taxista hasta el último voluntario, que podía ser de Jaca, de Ponferrada o de Cádiz, tenía su misión y su papel, además de los propios deportistas. También se aprovechó un momento en el que había una enorme estructura de clubs con un enorme potencial, a los que les faltaba económicamente un tirón, y España pues dio ese despegue, pero sobre todo fue el concepto de la unión de estrategias de las administraciones para que eso saliera adelante. Pero lo más importante de los juegos es que todas las personas que estén involucradas en ellas, pero como en cualquier concepto, en un club, en una federación, trabajen al unísono con un mismo objeto, que es que salga lo mejor posible y se desarrolle lo mejor posible. Y en ese sentido, tanto los de verano como los de invierno se han convertido en competiciones en las que es muy importante el resultado deportivo, pero también sirven para medir el pulmón deportivo de un estado, ¿no? Tristemente, el pulmón deportivo del estado se mide solo cuando se alcanzan medallas y no cuando no se alcanzan. O aquellos deportistas, o aquellos deportes como el mundo del hielo, que está en progresión y que este año ha tenido la suerte de pasar su tercera ronda para alcanzar unos posibles Juegos Olímpicos de invierno, por ejemplo, un mundial. O sea, eso es una progresión, ¿no? Pues eso tiene que medirse económicamente también para que esos deportes vayan funcionando. Pero sobre todo, y lo más importante, es que las estructuras que están organizando piensen en que todos los elementos son imprescindibles para el buen desarrollo. Y si aquí en el territorio todos hubiéramos pensado que se podía avanzar hacia un modelo de juegos adaptado al territorio, no adaptar el territorio a los juegos, sino adaptar los juegos al territorio, pues probablemente hubiera habido una repercusión económica importante. Yo sé que esto es duro decirlo en el territorio, porque hay territorios, voces a favor y voces en contra, pero la repercusión económica, deportiva, social, de visibilidad que tiene, y la propia organización de unos Juegos Olímpicos, porque Jaca, desde los años 60, el alcalde de Jaca, Armando Badía, fue a por un polideportivo y se trajo una pista de hielo, pero desde ese momento ya empezó a estructurar lo que sería una trayectoria hacia alcanzar eventos deportivos de alto nivel en el ámbito del deporte, que fundamentalmente se exploró en el mundo del deporte de invierno y luego incluso se ha extendido a todos los deportes. Eso es un objetivo y una trayectoria, pero sobre todo cuando tú consigues adaptar el evento que quieres traer al territorio y no obligar al territorio a adaptarse al evento, entonces es cuando la misión está cumplida. Pero yo, por lo que me comentaste y me enseñaste, iba a ser así. Para los del 2030 creo que eran 2030, los Juegos de Invierno de 2030. Entonces, aquí la pregunta salseante, ¿qué ocurrió? Porque evidentemente pues he dicho una palabra clave, que es que todas las administraciones, estatal, autonómica, local, vayan trabajando todos en el unísono. Esa es la
respuesta. Esa es la respuesta, junto con la administración deportiva, por supuesto. Todos con el mismo objetivo. Y cuando todos trabajan con el mismo objetivo, al final las realidades existen, ¿no? ¿Una pena? Bueno, una pena. El camino está abierto, posibilidades hay, pero sobre todo no debemos de centrarnos en lo o sea, vamos a ver qué es lo que podemos obtener, porque un territorio como Jaca, que debería ser modelo de gestión de técnicos deportivos, de entrenamientos, pero no solamente deportes de invierno, tenemos una ciudad con un entorno impresionante, tenemos un nivel de instalaciones deportivas de segunda generación que ya deberíamos de pensar en la tercera generación de sustitución, es decir, teníamos una piscina climatizada en los años 70, hicimos una piscina climatizada en los años 90-2000, pero tenemos que ir avanzando, no por la piscina, sino por el concepto, sí, ¿no? Sí, sí. Pero sobre todo, formar los técnicos en el territorio, que los técnicos del territorio además puedan servir para que otros vengan, que nuestros deportistas puedan hacer deporte y además formarse, y no solamente en el ámbito deportivo, es decir, que podemos tener escuelas de negocios de otras muchas actividades, y yo creo que para el caso de Jaca, el deporte, porque además hay muchísimo deporte que no se practica en instalaciones y tenemos un medio natural impresionante, da la opción de hacer colaboración público-privada importantísimo y de hacer proyectos de desarrollo en el que la ciudad mire hacia la actividad deportiva, la actividad en el medio ambiente, la actividad en el aire libre, que no solamente es la actividad deportiva arreglada que controla las federaciones, hay muchísima actividad, ¿no? Es que yo creo que al final en nuestra ciudad realmente el deporte nunca se menciona como un motor económico, pero es la realidad, yo creo que es el mayor motor económico. A mí me gustaría que las estaciones de esquí, las estaciones de esquí, es deporte. Sí, que controláramos el número de personas que hay al año por deporte, vinculado a actividad deportiva de todo tipo. Desde la quebrantahuesos hasta las semanas de esquí, las semanas blancas que vienen de fuera, semanas de naturaleza, los propios eventos que se organizan por los clubs y por las federaciones en Jaca, las permutas que conllevan, y probablemente nos llevaríamos una sorpresa del número o del volumen sobre el PIB de Jaca. Yo no me la llevaría porque lo he pensado desde siempre, pero sí que es cierto que tenemos la gran suerte de que vivimos en un entorno, para el que no lo conozca, estáis invitadísimos a venir, porque hay mucha oferta hotelera, de alojamiento de todo tipo, pero vivimos en un entorno que es magnífico para hacer deporte. Es por eso que siempre hemos querido que la sede de nuestra empresa fuese Jaca. Bueno, esta zona, tanto Jaca como Sabiñánigo, teníamos muy claro que queríamos que estuviese aquí, y es por eso que vamos a lanzarnos a la aventura de crear una academia privada de hockey que compita internacionalmente contra otras academias de hockey con sede aquí en Jaca. Pues enhorabuena, y deciros que lo mismo, nosotros como Federación Española también queremos crear una academia de una escuela. Quien puede crear una escuela pública hoy es la administración, y la autonómica, ni siquiera la nacional, porque es la que puede tener el bloque común y el específico, por así decirlo, a nivel reglado con titulación, pero que pueda a nivel internacional pues tener otra titulación. Yo lo que os invitaría, y creo que es una idea, es un concepto, es que en ese modelo de academia estuviera implicado lo mismo que en el proyecto de los Juegos, todo el mundo, es decir, que las administraciones intervinieran, pues que son dueños de instalaciones, que también la administración educativa, porque dentro de una misma formación se pueden dar distintas titulaciones o distintos títulos, pero sobre todo lo que se va a lograr es una gran formación, porque si esa persona, además de salir con un título de la IHF, sale con el de técnico deportivo a nivel autonómico, sale con otra titulación, pues podrá encaminar su vida de formas diferentes, pero sobre todo si somos capaces de optimizar el uso de las instalaciones, porque optimizar significa revertir a la ciudad lo que nos cuesta, que nos cuesta, es decir, y tanto las de carácter privado, que tienen sus costes, como las de carácter público. Y aquí creo que enhorabuena, porque a donde debemos ir es eso, a gestionar formación y a gestionar eventos, porque las prácticas las van a hacer con nosotros, los vamos a tener en el evento, vamos a repercutir, van a ganar nuestros deportistas, y sobre todo vamos a generar la posibilidad de retorno, porque aquí lo que tenemos que tener claro es que cada vez viene más gente a trabajar a Jaca. En algunos casos lo hacen porque sus empresas les permiten el teletrabajo, en otros porque sus trabajos se pueden desarrollar aquí, y lo que tenemos que ser capaces de dar también respuesta a ese ocio que necesitan tanto las personas que están trabajando como las que están viviendo en el territorio, y cada vez va a ser más específico, ¿no? Yo creo que enhorabuena, porque seguís avanzando, ¿no? Exacto, seguimos después de 2 años, que ya es mucho. Nosotros en ese ámbito estamos tratando de crear un centro de formación nacional que es una especie de UNED, es decir, que los centros autonómicos existan y tengan sus competencias, pero que exista una coordinación a nivel nacional, que los clubs, por las federaciones autonómicas, centros públicos mixtos o privados, en cada caso dependiendo de los convenios que existan, y que la máxima titulación nacional esté coordinada a nivel nacional en un centro de formación del CSD con la Federación Nacional, ¿no? Pero bueno,
Es un camino. Es el siguiente reto. Ahí me dirijo. Porque realmente creo que es la base para todo lo demás. Para todo, desde luego. La formación yo creo que es la base en todo, y por eso yo creo que el judo vais más avanzados respecto a... Y ahora, hablando de juegos, nuestro gran objetivo es pues obtener resultados en los Juegos de París, porque se ha hecho un trabajo inmenso tenéis varios deportistas durante los últimos 4 años. Ya se había hecho anteriormente. Ha habido la mala suerte de que al final son 16 deportistas en cada categoría de peso los que, con una clasificación amplísima, y en 20 segundos con 2 segundos puedes estar fuera, puedes estar en la gloria. Pero yo creo que al final este año hay un gran equipo a nivel nacional que incluso permitirá participar en el equipo mixtos de los Juegos Olímpicos, el último día de los Juegos, pero que además pues esperemos que exista ese reconocimiento social con las medallas. Pero ya hubo medallas. Hubo medallas ya, nacieron en Barcelona, se mantuvieron. Felicitaros a Aroc Sport por esta gran iniciativa, por ese emprendimiento y por ese saber evaluar las necesidades de nuestro territorio y poner vuestro grano de arena, porque no es un granito, es un gran grano de arena, a la evolución deportiva del territorio. Muchas gracias por esta oportunidad y lo dicho, el mérito es vuestro.